Lo primero que quiero dejar claro es esto. No fue de noche, no fue una de esas caminatas oscuras en las que uno ya va con miedo. Fue al atardecer, esa hora en la que el sol se va apagando, pero todavía hay luz suficiente para ver el camino. Justo por eso me confié. Ese día me retrasé más de lo normal en casa de mi abuela. Ella tiene problemas en las piernas y se puso mal del estómago. Me pidió que me quedara un rato más y lo hice. No era nada grave, pero me dio esa sensación de que si no me quedaba, después me iba a arrepentir. Así que ayudé a cambiarle la ropa, le dejé todo listo para cenar y salí cuando ya era algo tarde. No tenía batería en el celular y tampoco quedaba mucha gente en la calle. El pueblo se apaga rápido, las casas cierran temprano, la mayoría vive con miedo desde los robos del año pasado y hay muchos callejones que no tienen luz. A mí no me asustan porque ya me los conozco de memoria, o bueno, me los conocía. Ese día tomé el atajo de siempre, entre la papelería cerrada y el patio donde antes vivía la señora Nati. Es una travesía estrecha, de esas donde casi puedes tocar ambas paredes si estiras los brazos. El piso está lleno de manchas de humedad y basura seca que nadie barre, y ahí lo vi. No escuché pasos, no escuché que se acercara. Estaba ahí, parado, en el centro del pasillo, alto, más que cualquier persona que haya visto en este pueblo. Llevaba un sombrero ancho de esos como de palma, pero sucio y torcido. No le vi el rostro, solo la postura, encorvado, el cuello hundido y la baba negra, escupía, así, sin apuro, una baba espesa, oscura, que caía al piso con un sonido que no sé cómo describir, como un chicle que se rompe dentro de la garganta. Lo hacía sin moverse. Escupía, volvía a tragar y escupía de nuevo. Me paré en seco. No sabía si avanzar o regresar, pero regresar era dar toda la vuelta y ya estaba cansada. Pensé que era alguien borracho, que tal vez se movería si yo pasaba rápido. Me acerqué pegándome a la pared sin decir nada, pero él habló, con una voz seca, hueca, como si le costara cada palabra. Dijo: «Ya lo pisaste, ahora te toca a ti». No me gritó, no fue una amenaza, fue como una sentencia. Yo no entendí, no sabía a qué se refería, pero cuando miré al piso, vi las manchas negras que él había dejado con su baba. Me di cuenta de que había pisado una, sin querer, hacía unos pasos atrás. Era como alquitrán, pegajosa. No noté cuando pasó, pero sí lo había pisado. No dije nada, pasé rápido, seguí caminando sin mirar atrás, y me juré a mí misma que no lo iba a contar, porque incluso en ese momento me pareció ridículo. Era solo un hombre raro escupiendo algo raro en un callejón. Lo olvidé por un momento, hasta que llegó la noche. Esa noche todo parecía normal. Me acosté un poco inquieta, sí, pero no asustada. Me bañé, me puse la pijama y me senté a revisar los mensajes del celular mientras cargaba. Me olvidé del hombre del callejón. De verdad lo olvidé. Pensé que había sido uno de esos sustos tontos que te das cuando ya vienes sugestionada. Pero al intentar dormir, empecé a escuchar un sonido. No venía de la calle, ni del techo, ni del baño. Venía de adentro. Era ese mismo ruido, el del escupitajo. Pero no era exactamente igual. Era como si algo se deslizara por dentro de mi garganta, lento, arrastrándose. Sentía una cosquilla entre la nariz y el paladar, como cuando estás a punto de vomitar, pero no terminas de hacerlo. Me levanté y fui al baño pensando que tenía náuseas. Abrí la tapa del inodoro, me incliné y salió. No era vómito normal. Era espeso, oscuro, como petróleo. No tenía comida, ni olor ácido, ni restos. Era solo esa sustancia negra que salía sin fuerza, como si me la sacaran a cucharadas desde el estómago. Pensé que estaba enferma. Intenté no entrar en pánico. Me lavé la cara, respiré hondo, volví a la cama
Cerré los ojos, pero el sonido seguía, ya no solo adentro de mí. Ahora lo escuchaba en el cuarto, como si alguien más estuviera ahí, escupiendo en algún rincón. No era constante, era espaciado, como si estuviera marcando un ritmo, a veces más cerca, a veces del lado contrario. Me paré varias veces, revisé bajo la cama, dentro del armario, detrás de la puerta. No había nada, nadie. Volví al baño, vomité de nuevo. Esta vez sentí algo moverse dentro del vómito. Fue rápido, como un pequeño golpe desde dentro del líquido, como si algo tratara de salir, pero no vi nada, solo ese líquido negro, espeso, que parecía tener vida propia. No sé cuánto tiempo pasó. Me senté en el suelo del baño, con la espalda contra la pared, abrazando el balde donde seguía cayendo más baba negra. No tenía fiebre, no tenía dolor, solo ese sonido y una sensación rara en el pecho, como si algo se estuviera acomodando allí adentro, algo que no era mío. No dormí esa noche, y cuando amaneció ya no sabía si me sentía mejor o simplemente me estaba acostumbrando. Esa fue la primera noche. Después vinieron otras, no iguales, peores. No me atreví a contárselo a nadie, ni a mi mamá, ni a mi novio, ni a mi abuela, por supuesto. Me iban a decir que era estrés o que había comido algo en mal estado. Y eso pensé al principio, que era algo que comí. Pero nadie más se enfermó, solo yo. Y lo que salía de mí no era algo que pudiera explicarse con medicina. Era espeso, a veces con burbujas, otras veces con algo dentro. No sé cómo explicarlo sin sonar como una loca, pero hubo una madrugada en que algo se estiró desde la baba. Algo fino, como una lombriz transparente. La vi asomar y hundirse otra vez. No tuve el valor de tocarla, ni de decirlo en voz alta. Dejé de comer por unos días. Tenía miedo de que cada cosa que entrara en mi cuerpo no saliera sola. Empecé a usar luces prendidas para dormir. No porque el escupitajo desapareciera, sino porque con la luz, al menos, podía saber que no había nadie en la habitación, que el sonido venía de algún lugar que no entendía, que estaba dentro, o debajo de la cama, o más adentro aún. Una noche me desperté con la boca abierta. Había algo tibio cayendo. Me levanté sobresaltada y vi el charco. Había estado escupiendo mientras dormía, como él, como si ya no fuera solo una reacción, sino un patrón, un hábito, una rutina que no elegí. Intenté volver al callejón. Quería saber si el hombre seguía ahí, pero no tuve valor de entrar. Solo me acerqué desde la esquina y vi que el suelo todavía tenía manchas negras, secas, marcadas, como si nunca se hubieran ido, como si nadie más las hubiera pisado desde entonces. Unos niños pasaron corriendo por el otro lado. Uno de ellos miró hacia el callejón y se detuvo. Le dijo a los otros: «Ahí no, ahí vive el Señor que no se mueve», y siguieron su camino, como si fuera normal, como si ya supieran algo que yo no. Hoy ya no vomito tanto, solo a veces, cuando escucho saliva caer, cuando alguien carraspea cerca, cuando alguien escupe en la calle sin querer, ahí siento que algo se despierta dentro de mí. Y me dan náuseas, y me tiembla el ojo izquierdo. No volví a pasar por esa travesía, y si algún día la cierran o la derrumban, me da igual, porque no creo que haya sido el lugar. Creo que fui yo, que yo lo llevé conmigo, que él no se fue, solo se cambió de cuerpo. Yo tenía 14 años cuando se murió mi papá. Fue en una noche seca, sin nubes, sin aviso. Le dio un dolor en el pecho, se sentó en la silla de pino y ya no se levantó. Mi mamá ya no vivía con nosotros desde hacía tiempo, así que me quedé solo en el rancho, allá en las colinas de Yucuñuti, con las gallinas, las vacas y con Benito, mi burro de carga. Benito era más que un animal para mí.
Era como un hermano viejo, terco, pero fiel. Si yo silbaba, él venía. Siempre. Si no venía, era porque estaba muerto o porque estaba amarrado. Todas las mañanas lo buscaba en el establo. Le daba un puño de maíz, le ponía la soga, le hablaba como si me entendiera, y nos íbamos juntos a buscar leña, a llevar costales, a subir hasta la parcela del cerro. No hablábamos mucho, pero él sabía lo que yo necesitaba, y yo sabía cuando él tenía hambre, sueño o miedo. Éramos eso, un par de sobrevivientes. Una tarde, antes de que pasara todo, lo recuerdo muy bien. Estábamos volviendo del monte con la carga de leña, y yo empecé a silbar una tonada que mi papá cantaba cuando estaba contento. Benito alzó las orejas y caminó más rápido. Me reí. Hasta ese momento era como si todo estuviera en su lugar, como si no hubiera silencio ni tristeza en ese rancho viejo, pero esa misma noche se soltó una tormenta como no había visto en años. El viento empujaba las puertas, la lluvia entraba por las rendijas del techo y el relámpago iluminaba ojeras que eu no tenía. Fui al establo a asegurar a Benito, pero él ya no estaba. La soga estaba tirada, la madera rota. Lo busqué con una lámpara, con una linterna vieja, con la voz temblando. No encontré nada. Pensé que volvería solo al amanecer, pero no volvió. Ni al otro día, ni al siguiente. El tercer día, cuando ya había perdido la esperanza y me dolía el estómago de tanto pensar, lo vi ahí, parado frente al establo, como si nunca se hubiera ido. Estaba cubierto de lodo hasta el lomo, con ramas pegadas al pelaje. No tenía heridas, pero no se movía. Lo llamé por su nombre, no respondió. Silbé, como siempre hacía, 3 notas cortas que él conocía mejor que yo. Nada. Él solo me miraba, fijo, sin pestañear, como si esperara algo de mí. Lo limpié con trapos, le di de comer, lo llevé al mismo sitio de siempre para buscar leña. Caminó, sí, pero no como antes. No agitaba las orejas, no resoplaba. Y cuando intenté volver a silbarle, él solo se detuvo y bajó la cabeza como si eso lo ofendiera. La gente en el pueblo dice que los animales sienten cosas que nosotros no. Que si un burro se niega a pasar por un camino, es mejor dar la vuelta. Que si un perro llora mirando al cerro, hay que cerrar la puerta. Pero Benito no lloraba, ni se negaba a nada. Solo no era él. La noche en que todo cambió de verdad, no había luna. Me acuerdo porque dormía con la ventana abierta y el campo siempre brillaba un poco cuando había luna. Esa noche, no. Solo el sonido de los grillos y el chasquido de las ramas secas con el viento. Me despertó algo que al principio no supe qué era. Un sonido suave, como un pájaro o como alguien soplando. Era un silbido, no uno cualquiera. Era mi silbido, el que usaba con Benito. Pensé que soñaba, pero seguía ahí, igualito. 3 notas, la misma secuencia. Me levanté descalzo con la piel helada. Me asomé por la ventana. El establo estaba en sombras. El silbido se repitió. No venía de lejos, sino de ahí, de adentro del establo. No pensé. Agarré la linterna y salí. Cada paso que daba hacia la puerta me pesaba como si tuviera piedras en los pies. El viento se había detenido. No había ni grillos ni lechuzas, solo silencio, y ese silbido que sonaba cada vez que yo daba un paso más. Me paré frente a la puerta de madera. No necesitaba abrirla, estaba entreabierta. Apunté con la linterna y lo vi. Benito estaba ahí, parado, de frente, mirándome, y en el aire, flotando entre nosotros. Volvió a sonar el silbido, igualito al mío. Pero no salió de mi boca, salió de la suya. No me moví, no podía. Benito seguía ahí en la misma posición, pero lo que me tenía paralizado no era cómo me miraba, era que me estaba imitando. El silbido volvió a salir de él. No movía los labios ni abría la boca. Era como si el sonido viniera desde adentro, desde algo hueco,
como un eco metido en el cuerpo. Las 3 notas, lentas, exactas, casi burlonas. Y luego, silencio. Y otra vez. Ese fue el momento en que entendí, de una forma que no se explica, solo se siente, que eso no era Benito. Se parecía, se movía como él. Tenía la misma cicatriz chiquita en la oreja izquierda, la misma marca blanca en la pata trasera. Pero no respondía. Ahora llamaba. Era como si esperara que yo obedeciera. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Volví lentamente hacia atrás, sin quitarle la luz, y entonces de pronto el burro levantó la cabeza y dio un paso hacia mí. Yo solté la linterna. El golpe contra el suelo fue fuerte. Todo quedó oscuro. Pero no corrí, no grité, no hice nada. Sentí un frío detrás del cuello y supe, sin necesidad de mirar, que él estaba más cerca. Y en la oscuridad, el silbido sonó de nuevo, no frente a mí, sino a mi lado, como si hubiera pasado junto a mí sin que lo viera, como si ya no tuviera cuerpo, pero seguía teniendo voz. No recuerdo cómo entré a la casa, solo recuerdo haberme escondido detrás del fogón viejo, tapándome los oídos. Pero el silbido entraba igual, 3 notas, siempre las mismas, siempre mías. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando desperté, con la cara pegada a la tierra del piso, todo estaba en silencio. Ni gallinas, ni pájaros, ni el burro. El establo estaba vacío. La soga colgaba, intacta. Salí al campo, caminé hasta donde terminaba la cerca rota, subí el primer tramo del cerro. Nada, ninguna huella. Benito se había ido, o lo que fuera que estaba dentro de él. No conté nada a nadie, no fui al pueblo, no lloré. Esa misma tarde recogí mis cosas, puse una muda de ropa en un costal y bajé la loma rumbo al sur. Caminé hasta donde me dolieron los pies. Pasé por ranchos donde no conocía a nadie, dormí en galpones prestados, trabajé lo que se podía. Nunca me establecí en ningún sitio, nunca volví al rancho. No sé si era miedo, culpa o solo cansancio, pero entendí algo con los años. Hay cosas que uno no debe intentar explicar, no con palabras, no con rezos, no con ciencia. Hoy tengo casi 40. Vivo en un pueblo chico, lejos del cerro, con una fondita donde vendo comida a los choferes. No tengo animales, ni siquiera un gato. No silbo. Nunca más volví a silbar desde esa noche. Pero a veces, y esto solo lo he contado una vez en voz baja, cuando salgo al patio a tirar la basura, cuando el viento sopla seco desde el norte, cuando no hay luna y los grillos callan, escucho esas 3 notas. Y yo ya sé que no debo mirar, ni responder, ni quedarme, porque si alguna vez vuelvo a ver esa mirada, esa que me seguía con obediencia, yo no sé si esta vez voy a tener la fuerza de correr. Yo sé que muchos no van a creerme, pero tampoco me importa. A mí nadie me contó esto. No lo escuché por ahí. Me pasó. Y si lo cuento ahora, es porque no he vuelto a dormir igual desde aquella noche, ni caminar igual. Fue un domingo, de esos tranquilos, como cualquier otro. Ya eran como las 8:30 y yo andaba cerrando la aplicación porque había tenido buena jornada. Estaba entregando la última orden en una colonia cerca del centro de Tlaxco, donde siempre paso. Es una zona de casas antiguas, empedrado, todo medio apagado cuando cae la noche. Ya me conocen por ahí. Algunas señoras hasta me ofrecen un vaso de agua, pero ese día hubo algo raro desde antes. Llegué al punto de entrega y no salía nadie. Toqué el timbre, esperé, nada. Marqué al número del pedido, tampoco. Entonces me moví unos metros para ver si estaba bien escrito. Y ahí fue cuando la vi. Estaba sentada en la orilla de la banqueta, justo frente a una tiendita cerrada. Una chava, joven, pelo largo,
Vestida normal, blusa de tirantes, pantalón oscuro. Lo único que no encajaba era que tenía un solo zapato. El otro lo traía en la mano. No se veía borracha ni nada. Tampoco estaba llorando. Estaba como esperando algo o a alguien. Yo me acerqué y le pregunté si todo bien. Me dijo que sí, pero que necesitaba un favor, que había perdido su zapato en un callejón al lado, que no quería entrar porque estaba oscuro, que si podía acompañarla un momento o al menos alumbrar con la linterna del celular. No me pidió que le entregara comida ni nada, era solo eso. Dudé, la neta, sí dudé, pero me ganó el no querer quedar como el mamón que no ayuda. Y además, se veía tan tranquila, tan normal. Así que acepté. Le dije, vamos a buscarlo. Entramos al callejón. No había luz. Esos que están entre dos casas viejas, con muros altísimos y sin salida. Saqué el celular y empecé a alumbrar al piso, buscando el famoso zapato. Lo raro es que ella no entró conmigo. Se quedó justo en la entrada. Y antes de que yo dijera algo, lo escuché. El sonido de un tacón golpeando piedra, 3 veces, lento. Lo juro por lo más sagrado. Venía de atrás de mí. Me volteé en chinga. Nadie. Volví la luz hacia la entrada. Y ella ya no estaba. Me salí de inmediato. La calle estaba vacía. Nadie a la vista, ni una sombra. No supe qué hacer. Sentí un escalofrío en la espalda que me dejó helado. Me subí a la moto, cancelé el pedido, ya me daba igual, y me fui a mi casa. Todo el camino me dolía el pie derecho, como si se me hubiera torcido el tobillo, pero no me había caído ni nada. Pensé que era el frío que me había estresado. Me bañé y traté de dormir, pero no pude. En la madrugada me desperté con un dolor punzante en el tobillo y lo tenía raro, hinchado, rojo, como si algo hubiera apretado demasiado. Me tomé un paracetamol y seguí. Al otro día, cojeando un poco, seguí trabajando. No podía darme el lujo de parar, pero el dolor siguió. Y con los días, la hinchazón bajó, pero el color cambió. Pasó de rojo a morado, luego más oscuro, como si el pie se estuviera apagando. Intenté de todo, pomadas, hielo, vendajes. Una doctora general me dijo que podía ser una infección, pero que no era normal que el color se extendiera tan rápido. Me mandaron antibióticos, pero no hicieron nada. Pasaron 3 días así, y en la tercera noche lo volví a escuchar. Pero esta vez no fue en la calle, ni en el callejón. Fue en mi cuarto, y no había nadie más en casa. Pensé que me lo había imaginado, de verdad. Me senté en la cama en silencio con la luz del celular apuntando a todos lados, pero no había nadie, nada. Mi cuarto estaba cerrado, la ventana igual, afuera completo silencio. Y aún así, ese sonido no fue fuerte, no fue como un golpe, fue suave, como si alguien caminara con calma, justo ahí, a unos pasos de mi cama. Esa noche no dormí. Me quedé con la luz prendida hasta que amaneció, y al levantarme, el pie ya no solo dolía, estaba completamente negro, del tobillo hasta los dedos, negro, como si algo se hubiera podrido por dentro, pero no olía mal, no supuraba, solo estaba así, frío, como ajeno. Era mi pie, pero ya no lo sentía igual. Fui al centro de salud, me revisaron, me sacaron estudios. Nada. La doctora me dijo que parecía necrosis vascular, pero que no tenía sentido sin una lesión o enfermedad previa. Me mandaron con un especialista, pero había que esperar días para la cita. Yo no podía parar de trabajar, así que seguí, cojeando, aguantando, sin hablar con nadie del tema. Pero cada noche era peor. El sonido. Ese maldito toc, toc, toc. A veces era solo 1 o 2 golpes, a veces una secuencia como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en mi sala.
Y no importaba si dormía con audífonos, con la tele prendida, con todo cerrado, siempre lo escuchaba, como si fuera dentro de mí. Una madrugada, después de otro de esos sonidos, bajé de la cama y fui hasta la sala arrastrando el pie. Y ahí estaba, no ella, sino el zapato que ella tenía en la mano, el derecho, delgado, viejo, con el tacón gastado. Estaba en el centro de mi sala. No sé cómo describir lo que sentí. No fue miedo, fue otra cosa, algo peor. Como si por fin entendiera que no me había cruzado con una persona, sino con algo que estaba esperando dejarme eso. El zapato, o lo que había dentro. Lo agarré con una bolsa y lo tiré al contenedor de basura más lejano que encontré. Ni siquiera cerca de mi calle. Volví temblando, cerré todo, me metí a bañar y fue ahí donde lo vi. Mi pie ya no tenía forma. Estaba delgado, muy delgado, como si se hubiera secado. La piel estirada, como cuero viejo. Y al tocarlo, sentí algo moverse dentro, como si hubiera algo enredado entre los huesos. Vomité en el lavabo. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. Apagué el celular y me encerré. No quería hablar con nadie. No sabía cómo explicar nada. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con el pie vendado, esperando el sonido. Pero lo que escuché no fue un tacón, fue una respiración lenta detrás de mí. Y después una voz, muy bajita, muy cerca. ¿Ya encontraste el otro? No me giré, no dije nada, solo cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando abrí los ojos estaba amaneciendo y el zapato estaba otra vez ahí, pero esta vez puesto en mi pie, el pie que ya no sentía. No sé si fue un sueño, no sé si me dormí en algún momento o me desmayé, pero lo que sí sé es que el zapato estaba puesto en mi pie. Y lo más jodido es que me quedaba exacto. Era como si siempre hubiera sido mío. No pude quitármelo. Intenté jalarlo, desabrocharlo, romperlo. Nada. Era como si estuviera pegado a la piel. Como si fuera parte del pie. No llamé a nadie. No fui a urgencias. No le conté a mi mamá. Nada. Me encerré 2 días. Apagué el celular. No comí. No me bañé. Solo me quedé ahí, sentado, esperando algo. Pero lo único que pasaba era eso, el sonido, no afuera, no en mi sala, no en mi cuarto. Ahora venía de adentro, de mí, cada vez que me movía, cada vez que daba un paso. Ese sonido, lento, preciso, no como una bota, no como una zapatilla común. Era ese maldito tacón, golpeando piedra. Salí a la calle al tercer día, cubierto con capucha. Fui caminando lento, cojeando, y la gente me miraba raro. Un señor se me acercó y me dijo que estaba haciendo mucho ruido al caminar, que parecía que venía alguien más atrás. Yo no respondí. Fui directo a una zapatería vieja, pedí unas botas grandes, gruesas. Me las probé sin quitármelo. Cerraban bien. No se notaba nada, pero el sonido seguía. En la calle, en la tienda, en el camión. Y peor aún, seguía cuando no caminaba. A veces estaba sentado y lo escuchaba detrás de mí, como si ella viniera. Otra vez me fui del pueblo a la semana. Vendí la moto, me fui a otro estado, empecé de cero, otro nombre en la AP. Nada de fotos en redes, nada de datos reales, trabajo solo de día. Ya no hago entregas en la noche y siempre en lugares abiertos. Plazas, avenidas, nada de callejones, nada de colonias viejas, pero eso no cambia lo esencial. El zapato sigue ahí, mi pie sigue delgado, casi seco. No me duele, pero ya no lo siento como mío. Y a veces lo miro y me parece más pequeño que el otro, como si se estuviera adaptando al zapato, o al revés. Una noche, hace un mes, soñé con ella. La vi sentada, otra vez, en esa misma banqueta, pero esta vez estaba descalza por completo, sin ningún zapato, y me miró, sonrió y me dijo:
Ahora sí está completo. Desde entonces dejé de tener esperanza de que esto termine. No busco cura, no busco explicación, ya no pienso en qué fue. Si era un fantasma, una maldición, una sombra o lo que sea. Solo sé que ese día, esa noche, yo dije que sí. Y desde entonces, yo ya no camino solo. A veces cuando me levanto al baño a las 3 de la mañana, no escucho un solo toc. Escucho dos, desincronizados, como si alguien más caminara conmigo, pero un paso detrás, siempre un paso detrás. Por eso ya no uso zapatos cerrados. No me pregunten por qué. Es como una promesa que no recuerdo haber hecho, pero que no puedo romper. Si un día me cruzas por ahí y ves que cojeo, no digas nada. No me preguntes qué pasó. Solo sigue tu camino. No mires atrás. Y mucho menos si escuchas un tacón golpeando el suelo, porque no sabes si fue tuyo o si alguien ya lo dejó para ti. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te hizo quedarte. Y si sentiste, aunque sea un escalofrío, suscríbete al canal. Aquí se cuentan historias reales que no todos se atreven a escuchar, y mucho menos a contar. Activa la campanita porque lo que viene es más oscuro. Hay cosas que una madre recuerda con claridad, aunque todo el mundo a su alrededor insista en que ya pasó, que ya lo superaste, que mejor ni pensar. Pero hay imágenes que no salen, ni con años, ni con terapia. Yo me acuerdo del color del polvo de ese lugar. Era casi blanco, se metía por las rendijas, por los pliegues de la ropa, se pegaba al sudor como si tuviera intención. El pueblo se llamaba Santa Teresa del Río, aunque ya no había río, solo un hueco largo y seco entre piedras quebradas. Mi hija y yo llegamos ahí porque no teníamos para pagar otro lugar. La casa había sido de mis abuelos, que murieron cuando yo era chica. Llevaba años abandonada. La humedad había partido las paredes por dentro, pero era nosa. Y tenía un techo. Mi niña tenía 5 años recién cumplidos. Se llama Maya. Bueno, se llamaba, pero ya llegaré a eso. Durante el día, yo limpiaba lo que podía. Barría nidos de ratas, abría ventanas atoradas, trataba de hacer comida con casi nada. Y Maya jugaba, siempre con esa calma rara que tienen los niños cuando no saben que el mundo puede romperse. Lo extraño empezó al 4.º día. Yo había salido a buscar agua y al volver no la encontré en la casa. Caminé rápido hacia la parte trasera, donde había un terreno grande lleno de raíces secas y tierra cuarteada. La vi de lejos. Estaba parada junto a la cisterna, esa cosa vieja, redonda, con escalones oxidados por dentro. Nadie la usaba, nadie se acercaba. ¡Maya!, le grité. Ella apenas se volteó, como si no quisiera que la interrumpiera. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo algo que en ese momento no entendí. Estaba jugando con la niña. ¿Qué niña? La del agua. Sentí frío, pero lo dejé pasar. Pensé que era su imaginación, que estaba solita, que necesitaba inventarse algo. Los días siguientes repitió lo mismo. Siempre desaparecía unos minutos al atardecer. Siempre estaba cerca de la cisterna y siempre decía que la niña del agua quería jugar. Una vez le pregunté cómo era esa niña. Me contestó: no tiene ropa, tiene los ojos tristes y canta, canta. Yo no escuchaba nada, solo el silencio de ese lugar muerto, pero Maya decía que sí, que la canción era bajita, como si viniera desde muy hondo. Me empezó a dar miedo dejarla sola. Una noche me levanté a tomar agua y pasé frente a su cuarto. La vi parada frente a la ventana, callada, estaba descalza, con la ropa mojada. Le pregunté qué hacía. Fui con la niña, susurró. ¿Dónde? Abajo. No pude dormir más. A la mañana siguiente inspeccioné la cisterna. Me asomé con una linterna. Estaba seca, sí, pero había marcas,
como de pies pequeños, y un juguete de Maya que yo no recordaba haber visto antes. Una tarde decidí seguirla sin que se diera cuenta. Me escondí detrás del matorral seco, cerca del viejo pozo. Ella caminaba como si supiera exactamente dónde poner los pies. Canturreando bajito, vi cuando se detuvo junto al borde. No miraba hacia abajo, miraba para el frente, y entonces la vi pararse encima del agua, así, encima. La superficie estaba quieta, pero sus pies no se afundaban. Era como si el agua la sostuviera. El sol ya se estaba escondiendo, y en la penumbra, juro por lo más sagrado que vi dos sombras bajo ella. No una, dos. Una era suya, la otra, no. Me costó moverme. Ver a tu hija así, parada sobre el agua, como si el peso no la tocara, como si lo que estuviera ahí debajo la aceptara, es algo que te rompe por dentro. No grité, no podía, solo caminé despacio hacia ella, con las piernas temblando. Pero cuando di el primer paso, Maya giró la cabeza como si ya supiera que yo estaba ahí. Me miró con una cara vacía, sin susto, sin culpa, y luego bajó la vista, hacia las sombras. Fue entonces que vi el brazo. Una mano delgada, pálida, salió del agua y le tocó el tobillo. Corrí sin pensar, sin respirar. Cuando llegué al borde, la jalé con fuerza. La sentí fría, pero no se resistió. Solo me miraba como si yo fuera la intrusa. La abracé, la envolví con una manta, la llevé a casa. No dije nada, no pregunté nada. Esa noche dormí con ella, o intenté. Al amanecer, escuché un sonido que me heló la sangre. Era agua goteando dentro del cuarto. Me levanté. Maya estaba sentada en la cama, empapada de nuevo. Sus manos mojadas, su mirada fija en la ventana. Le pregunté si había salido. Me dijo, ella vino. ¿Quién? La niña. ¿Entró? No. Solo me miró desde el agua. Esa fue la última vez que Maya me habló de ella, o de cualquier cosa. Desde esa madrugada mi hija cambió, dejó de hablar, no comía lo mismo, no jugaba. Tenía el cuerpo de Maya, pero no la risa, no los ojos. Y lo más horrible es que nunca preguntó por mí, como si yo fuera una señora cualquiera, como si ya no me reconociera. Duramos 2 semanas más en ese pueblo. Yo no dormía. Vivía pendiente de cada gota, de cada sombra, de cada silencio. Una noche encontré a Maya frente al espejo del baño, parada en la oscuridad, con los pies mojados. Y en su reflejo había 2 niñas. Ahí supe que no podía seguir. Al día siguiente empaqué todo lo que tenía y nos fuimos. No quise mirar atrás, ni pasar cerca de la cisterna. No volví a poner un pie en Santa Teresa del Río. Hoy mi hija tiene 11 años, va a la escuela, come normal, responde cuando se le habla. Pero no es Maya. Yo sé que no lo es. Tiene sus mismos gestos, pero no su alma. Y a veces, cuando estoy sola y no puedo más con el miedo, me repito algo que nadie me cree. La cambiaron. La niña del agua se la llevó y dejó esta otra en su lugar. No sé si fue por necio o por miedo, pero esa noche me quedé ahí agachado detrás del muro, viendo la calle del Panteón, como si me fuera a responder algo. Y sí, me respondió. Fue hace años, cuando enterramos a mi abuela. Y digo, enterramos, porque en mi pueblo los velorios siguen siendo en casa. Se sacan las sillas, se enciende la veladora grande, el café no para y hasta los que ya ni viven aquí regresan para despedirse. Ese día, la casa estaba llena. Había gente que yo ni conocía, parientes lejanos, vecinos, amigos de la infancia. Todos recordaban algo bonito de mi abuela, que si sus tamales, que si su voz al rezar, que si la forma en que regañaba sin decir una sola mala palabra.
Pero entre todo eso, lo que más se repetía, aunque bajito como para que nadie los oyera, era una frase que me quedó grabada: a ver si no se aparece el del saco. Y cuando alguien lo decía, el otro asentía sin decir más, como si no hiciera falta explicar. Yo tenía 17, ni tan niño ni tan hombre, y aunque ya me había tocado ver varios entierros, esa vez era diferente. No solo por ser mi abuela, sino por el murmullo, por ese nombre que todos evitaban decir completo. Esa misma tarde, cuando salimos del cementerio, vi que varios se quedaron mirando la calle larga de terracería que baja desde el panteón. Estaba húmeda porque había llovido 2 días antes. Ni un solo pájaro cantaba. Y ahí me entró la idea. Me quedé con eso todo o resto del día. Que si de verdad existía, que si alguien lo vería esta vez, que por qué nadie hablaba de frente. Así que cuando todos se fueron y mi madre por fin logró dormir un poco, yo me escabullí con mi chamarra y una cobija y me fui a esconder entre el muro viejo que rodea la calle del Panteón. Desde ahí se puede ver todo lo que baja del cerro. No había luz, solo la luna, medio escondida detrás de una nube. El viento era frío y no olía a nada, ni a campo, ni a flores, ni a humedad, como si el aire no quisiera traer noticias. Pasó 1 hora, luego 2. Escuché un perro lejano, un caballo, luego nada. Y justo cuando pensé en rendirme y regresar, lo vi. Primero fue una silueta, alta, muy delgada, caminando lento, y no fue solo eso, venía descalzo. A esa hora, con ese frío, con esa tierra mojada, el tipo caminaba sin zapatos, con una manta blanca colgada sobre el hombro. No apurada, no arrastrada, solo colgada, como si viniera de algún sitio más arriba del cerro. Pero eso no fue lo más raro, fue lo que venía arrastrando. Era como un costal grande, de esos que usan para el maíz o la basura. Pero no se veía lleno. Se veía irregular, como si lo que estuviera dentro no fuera una sola cosa, sino varias, amontonadas. Lo iba jalando con una cuerda delgada. El ruido que hacía contra el suelo me hizo apretar los dientes. Así sonaba. Pero lo más feo fue darme cuenta de que no dejaba huellas. La tierra estaba fresca, marcada por todas las pisadas de la mañana, pero él, nada. Ni rastro. Y entonces me arrepentí. Me quise ir. Pero el cuerpo no me obedecía. Sentía un peso en los hombros, como si alguien me estuviera obligando a mirar. Él seguía andando, paso por paso. Cada tanto hacía una pausa y giraba un poco la cabeza, como si escuchara algo, o como si buscara a alguien. Yo me agaché más. Cerré los ojos por un segundo. Quise pensar que era una pesadilla, que me había quedado dormido, pero no. Escuché el sonido del costal más cerca, mucho más, y fue ahí, justo ahí, cuando supe que me vio, porque se detuvo, no frente a mí, no directamente, pero lo suficientemente cerca como para que yo sintiera su respiración. No exagero, fue un suspiro lento, pesado, triste. Y luego lo dijo. Dolores, ese era el nombre de mi abuela. Así, clarito, con voz seca, ni grave ni aguda, una voz como de nadie. No gritó, no preguntó, solo dijo el nombre, como si lo estuviera buscando o llamando. Yo no aguanté, me eché a correr, corrí sin mirar atrás, y aunque sabía exactamente dónde pisar, tropecé 2 veces. Caí sobre las piedras, me raspé la rodilla, sentí el lodo meterse en los calcetines, pero no paré. Tenía la boca seca y el pecho como si alguien me estuviera apretando desde dentro. Llegué a casa con las manos temblando. Me encerré en mi cuarto y cerré la puerta con llave. Nadie me vio entrar. Nadie preguntó. Me eché en la cama y esperé que amaneciera. No dormí y no volví a contarle eso a nadie. Ni a mi madre, ni a mis tíos, ni a los primos que decían conocer al del saco blanco. Pasaron años, muchos,
Me fui del pueblo un tiempo, volví, me fui otra vez, pero nunca más volví a quedarme en un velorio, ni siquiera cuando murió el don Alfredo, el panadero que me regalaba pan de dulce, ni cuando se fue la señora Tomasa, que me cuidó cuando mi mamá enfermó. Cada vez que alguien moría, yo me inventaba una excusa, una visita, un trabajo, una urgencia, y si no podía evitar estar, me iba antes de que oscureciera, porque lo supe desde aquella noche. Ese hombre no es un fantasma. Los fantasmas asustan. Él observa. Y cuando pronunció el nombre de mi abuela, no lo dijo con rabia ni con dolor. Lo dijo como si la conociera, como si ya la hubiera visto antes, como si hubiera ido por ella. Por eso entiendo lo que dicen algunos aquí, aunque no lo digan en voz alta, que no es que se aparezca después del entierro, sino que viene cuando el alma aún no ha terminado de irse, que se lleva lo que no terminó de descansar, y que a veces, no siempre, pero a veces, se le puede ver arrastrando algo que no es cosa, que no es costal, que no es bulto. Hay quienes juran que vieron una mano saliendo de ahí, otros que escucharon un susurro pidiendo ayuda. Yo no sé si lo que arrastraba esa noche era mi abuela. No lo quiero saber. Solo sé que no dejó huellas y que nadie más pareció notarlo. Aquí en el pueblo, la gente sigue haciendo los velorios en casa. Y cuando cae el sol, hay quienes bajan la voz. Se miran entre sí, se preguntan sin hablar, ¿vendrá esta vez? Y si alguien lo ve, no lo cuenta. Solo se queda con esa imagen clavada en el pecho. Como yo, a veces sueño con esa voz. No es pesadilla porque no grita, pero me despierto con el cuerpo helado. Y el nombre, siempre el nombre, Dolores.